este es otro de los desarrollos que ya sacamos a la venta, en preventa, está en preventa, ya se puso en marcha y están ahora ya con el tema de los cimientos. Esto es Sea Tower. Sea Tower está muy bien ubicado, tan bien ubicado que desde la tercera planta de acá van a tener vistas al mar. Y ya están prácticamente casi todos vendidos. Es un gran desarrollo y habrá unas novedades dentro de poco que hablaremos de esta misma zona. Esta es zona de manglar, todo esto que veis aquí es zona de manglar y por lo tanto ahí no se puede edificar, por ese motivo tendrán vistas al mar los que hayan comprado aquí en esta zona. Y el motivo de dejar ahí el carro, pues quería grabaros eso para los que habéis comprado, que sois varios de ahí del canal, para que veáis que estáis pues de enhorabuena, porque ya se empezó la construcción y que estáis muy cerca del mar, sobre todo, y cerca de la CTM, ahí la tenéis, ahí al ladito. El chavalote aquí como yo esperando en las oficinas a que llegue Alan y aquí con la persona que nos recibe. Gracias por todas las atenciones que les das a los clientes y a nosotros. Vamos a esperar unos minutos que llegue Alan. Qué bueno verte, aunque llega un poquito tarde de tanto trabajo. Estamos aquí delante de una de las oficinas Menese Condos Paradise. Este es el que vamos, uno de los que vamos a hablar, pero bueno, esto más adelante. Vamos a tener números. Bienvenido 2022. Aquí nos hemos hecho unas fotos, ¿a que sí? Sí, nos hicimos varias, de hecho, aquí con el chaval también. Yo pido un deseo. El deseo es que vosotros, si queréis invertir, aparte de tener buena salud, que nos vaya todo muy bien a todos, es que si queréis invertir es una buena opción siempre contactar con Alan. Sí, también mi deseo es que todos en verdad se pongan las pilas, porque esto se va a poner como Manhattan, Nueva York, con los precios. Así como están pintando las cosas, Paco, el que se subió al barco se fue y el que no va a agarrar precios, pero mira, súper elevados, ¿eh? Bueno, pues aquí te tenemos para que nos aconseje, para que nos pases unos números y nos hagas ver eso que estás hablando, que lo veamos en números, a ver cómo es eso. Sí, vamos a hablar ahorita de un desarrollo que tenemos en preventa, sí. Lo acabamos de lanzar, va súper rápido, se está apartando muy rápido y también tenemos una primicia para los que estaban, ¿te acuerdas de Coco Beach? Sí. Que se vendió súper rápido también. Y estamos muy cerca. Ajá, y se quedaron como con ganas de adquirir algo allí. Sí. Tenemos Coco Beach 2. Y es el momento adecuado para apartar, ¿por qué? Porque todavía no salía a la venta y ya hay 10 apartados. No sabemos precios, no sabemos nada y ya hay 10 apartados. Sabemos dónde va a estar, sabemos el terreno y los inversionistas saben lo que significa estar en esa ubicación. Entonces por eso están todos poniéndose las pilas. Pues ya lo sabéis, los que estáis escuchando el vídeo, vamos a iniciarlo. Vamos, Paco, y no te veo desde el año pasado. Bueno, pues aquí estamos con Alan, es un placer estar con él. ¿Por qué? Porque lo que nos ofrece también es mucha garantía de plusvalía, buenos precios, mucha rentabilidad y muy buenos desarrollos, la verdad. Vamos a las oficinas, ahí lo vamos a hablar todo. Estate atento porque los números que te va a pasar adelante van a enseñar mucho. El año que viene ya te quiero ver trabajando conmigo en bienes raíces. Así que muy atento. De hecho ya está trabajando, nos sí. sigue por todos lados. Te sigue por todos lados, ya es todo un máster ahí de los bienes raíces. Bueno, vamos a hablar de My Menese. Es el nuevo desarrollo que está ahora mismo en preventa aquí en Playa, en una ubicación inmejorable. Está en la avenida entre la 10ª y la 5ª avenida y en la calle 32. La calle 32. De hecho, esto ya hicimos un video anteriormente, pero decidimos volver a grabar porque se está vendiendo súper rápido. Y cómo no, si está, mira, metros, pasos de la 5ª avenida. Ahí lo veis. Y no solo eso. Pasos. Ajá. Es que está tan bien ubicado. Tenemos Playa Mamitas desde el desarrollo a Mamitas. Estos son, bueno, del desarrollo a Mamitas, esto de aquí es Mamitas, esto de aquí. Pues de aquí a aquí hay 5 minutos andando, no hay más. Y la 38 sería esto de aquí, prácticamente. Esta es la avenida 38, la bonita, la hermosa. También está a 5 minutos andando, se puede decir, ponle 7. Y no solo eso, tenemos aquí que va a haber un Chedraui Select, es un supermercado. Y aquí al ladito tenéis el polideportivo este, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo. Mario Villanueva. Sí, exactamente, que es gratuito. Y mi gimnasio, pues al ladito también. Lo tenemos todo, andando, sin necesidad de vehículo. Pero si tienes vehículo, también tiene aparcamiento. Que eso ya lo digo porque muchos les preocupa que tenga aparcamiento. Sí, mira, este es la parte de enfrente del desarrollo. Vamos a estar, bueno, los precios están empezando desde $155,000. Enfrente hay un desarrollo que se llama Lil Town. El último que vendimos ahí está en 185,000. Entonces, ese precio es precio de preventa, no es precio de mercado. Ojo, para los que piensen que es algo que está caro, no es cierto, es precio de preventa. Y a ese precio, por la promoción de Friends and Family,
le estamos otorgando un 5% de descuento. Que no sabemos cuántos días va a durar. No sabemos porque el inventario, ahorita te voy a mostrar el inventario, Paco, se está vendiendo súper rápido, súper rápido. Y ojo. Y otra opción también, que estos tienen más metros cuadrados que el otro que tenemos enfrente. Sí, estos de aquí, fíjate que vienen de 43 metros cuadrados aproximadamente. Tenemos unos de 50 metros cuadrados que se puede hacer un departamento, una recámara con una pared dividiendo la sala con la recámara. Ajá. Y tenemos los estudios penthouse, que esos son de, me parece, 86 metros cuadrados. Pero acordaros que esos ya son precios más elevados, ¿eh? A medida que suben los metrajes, son más elevados los precios. El plan de pagos regularmente se aparta con $5,000. Por la promoción son únicamente $2,000 que te lo vamos a poner dentro del 30% de anticipo. ¿Ok? Eso significa que si tú das un apartado de $2,000, no lo pierdes para nada. Si no te quedaras con el departamento, lo recuperas. Y si no, en el 30% de lo que es el enganche, ese apartado ya se podría descontar. Exacto. Y el 70% restante te lo financiamos durante la construcción en pagos desde un mes hasta cada 6 meses por el tiempo que dura la construcción, que en este caso es en enero 2024. Enero de 2024, eso significa que tú vas a tener, pues imagínate, hasta esa fecha sin ningún interés, ahí, pues como estás diciendo, puedes pagar y sin ningún interés de ningún tipo. Claro. Una financiación cero intereses. Exactamente, sin intereses, porque los intereses son tu ganancia. Ahí está. Amenidades son condominios de lujo, con ubicaciones inmejorables, ¿okay? Y con amenidades hoteleras. Amenidades, gimnasio, estacionamiento subterráneo, terraza, piscina infinity, siempre tratamos de que estén enfocadas hacia el mar, ¿recuerda? Sí. Ok. En el roof, amueblados equipados, nunca deben faltar. Solario Wi-Fi, spa, servicio de concierge, lobby con recepción, cuartos inteligentes, que puedes controlar todo desde una aplicación o... Sí, como una aplicación como esa que tenemos por ahí. Sí, bueno, déjame conectarla porque ya la desconecté. Listo. Y controlas todo desde un comando de voz o con una aplicación. Y bar y parrilla. Aquí con las amenidades, ahora muy importante el tema de los estudios, la distribución ha cambiado yo creo que para bien, la verdad, me gusta mucho. Explícame un poquito, Alan. Sí, ¿recuerdas que en los estudios anteriores la cocina estaba en la entrada? Sí. Aquí en vez de estar el closet estaba la cocina de este lado. Exactamente. Bueno, ahora creo que pues nos dimos cuenta que pues no es justo dejar a la persona que está cocinando para todo el mundo aislada, ¿no? Sí. Entonces juntamos la cocina junto con el desayunador y las personas que estén en la sala pues tengan ahí una comunicación, ¿no? Ajá. Aquí tenemos la cama de matrimonio, una cama grande, y aquí, esto de aquí que ahora está cortado, aquí está la terraza. El baño y el closet lo pusimos de este lado. Bueno, pues es muy importante verlo de esta manera. Yo entro por aquí por la puerta. Primero tengo el baño, un baño completo aquí a la izquierda y el closet. Entonces, ya tal como entramos, desde aquí hasta acá, es impresionante lo cómo queda ahora. ¿Qué sensación tienes de que es grande? ¿No te sientes para nada agobiado? No, para nada. Porque anteriormente los estudios eran pequeños, de 30 y tantos metros, hasta de 28 y 29 hacían estudios aquí en Playa del Carmen, y actualmente están superando los 40 metros y llegan a 50. Entonces esto ha mejorado hasta la distribución, porque aquí tenemos un sofá que se convierte en sofá cama, en donde tú ya tranquilamente puedes tener 4 personas ahí disfrutando del estudio. Bien, te voy a mostrar el inventario para que vean qué tan rápido se está moviendo. Y no es cuento de nosotros, porque muchos piensan que es cuento de nosotros, de que queremos meterle presión para que compren, pero la verdad es que estamos preocupados por ustedes, porque queremos que inviertan para que empiecen a generar ingresos y compren a un precio bajo, para que cuando esto suba, esa sea su ganancia. Pues lo ha dicho Alan perfectamente. Estamos preocupados por vosotros, porque tengo una serie de inversores aquí en el canal que cuando sacamos algún desarrollo ellos llegan a apartar sabiendo la garantía que van a tener. Entonces aquí ya hay apartados. Esta es la planta baja. Esta es la planta baja. Estos son locales comerciales. Vamos a tener locales comerciales a la venta. Ya hay un apartado. Ajá. Estos de aquí son van a ser tipo departamentos de una recámara de 50 metros cuadrados. Los tenemos en $170,000. O sea, ya ves que los precios van aumentando en la región. Empezando desde 155,000 en el primer piso, 43 metros cuadrados. Esta es la parte que da a la calle. Todos apartados. Y la parte que da la parte de atrás están disponibles, y es el precio más bajo que se puede tener en el desarrollo. Exacto. El primer nivel. Conforme va subiendo el piso, van subiendo como unos $2,500 por unidad. También ya están todos apartados enfrente, mira.
Y queda en la parte de atrás 158.000 con los mismos metros cuadrados que el primer nivel. Y el según tercer va nivel, subiendo igual. el nivel, este es el tercer nivel, va subiendo los precios también. Ajá. Y todos los que dan a la calle están apartados, menos en el cuarto nivel, que todavía quedan disponibles, pero ya están en 190. Pero lo bueno que tiene es que estén en esta parte. A mí me da igual, porque total, yo voy a disfrutar cuando quiera ver la vista al mar y el roof, me voy a subir a la parte de arriba. Sí. Así que mi estudio, pues yo elijo, en mi caso yo elegiría precio. Pero... Mira, en el quinto nivel, que sería, pues ya se podría decir que es el sexto nivel, el último, podría haber vista al mar desde esta parte, porque estuvimos hablando ahí con unos clientes ayer desde el roof del Little Town, sí. y podría ser que tuvieras una vista al mar. Podría ser, no Bueno, creo que a esto sea. no le debe de preocupar mucho, porque estos son penthouse, Esos son estudios penthouse. entonces tienen un nivel superior aún más. Exacto. Esta es la parte donde tú entras, tiene una escalera que te lleva al roof, y ya en el roof ellos sí tienen una vista al mar desde esa parte. Y sin embargo, este estudio de aquí podría ser que tuviera vistas al mar, y si no, pues tiene el roof al lado que la va a Y tener yo creo seguro. que también los de atrás, porque hacia el otro lado también hay como edificios chaparritos y se podría tener una vista al mar. Podría ser. Estos son 4 estudios penthouse y 4 estudios regulares. Que de ellos en el último nivel ya hay un apartado. Ya hay un apartado y esta es la parte del roof. Y la parte del roof se ve maravillosa. Mira, con la piscina Infinity enfocada hacia el mar. Esta es hacia la playa. Ujú. Estas son las piscinas de los penthouses. Que aquí lo que tienen que hacer es sacar la cabeza y mirar para el mar, Sí. para verlo. Sí, Igual como aquellos de allí también harían lo mismo. sí, claro. Mira. Pero todos los vecinos pueden disponer de esta alberca Infinity y de todas las amenidades que tenéis aquí. Sí, y mira esto, el gimnasio en una esquina, Sí. enfocado hacia el mar. También enfocado al mar y a la alberca. Sí, mira el bar and grill. Acá tenemos el spa, el asoleadero. Va a estar muy bueno. Bueno, tengo un vídeo hecho de dron de Alex del otro día cuando grabamos, lo vamos a unir aquí también para que vean la distancia que hay, para que vean todo. Lo grabamos desde el edificio que tenemos aquí enfrente, que es el Little Town 1. Entonces, pues, no sé si está ahí enfrente o está aquí, me parece que está aquí en esta parte, sí, está en esta parte, el otro edificio está aquí. Entonces la distancia es paralela, muy cercana, y lo vais a ver perfectamente. Yo me he equivocado ahora al explicarlo. Está en la calle, y tal como cruzáis la calle, está el edificio que se acaba de entregar hace pocos meses. Ajá, y de este lado hay edificios chaparritos. Entonces por eso digo que podría haber una vista al mar desde el quinto piso. Sí, y la vista que hay ahí es impresionante, ¿eh? Está muy bonita, a mí me gustó mucho. Sí, bueno, recuerden que esos precios son los precios de preventa, no son precios de mercado, son precios bajos, y aparte de que son precios bajos, tienen el 5% de descuento. Sí, No pero sabemos hasta también cuándo. me da pena decir lo que voy a decir, pero cuando hay tantos apartados, en breve van a subir los precios. Sí. Y en breve van a quitar la oferta del 5%. En breve significa que a lo mejor subimos el vídeo y ya lo están subiendo. Sería importante que si estáis interesados en algo de aquí, habléis con Alan, hagáis un apartado, que así ya congeláis el precio, congeláis la oferta, y así ya podéis, pues, disponer de esa oferta tan buena. Sí, vamos a mostrarles unos números ahorita de cuánto es el retorno de inversión. Ajá. ¿Ok? Y también un adelanto. Ya hablamos un poco de lo que es Cocoa Beach 2. Ujú. Ahorita también, si puedes, vamos a grabar un poco donde está el área de Cocoa Beach 2. Claro. Para las personas que ahí había unos clientes interesados en comprar en Cocoa Beach y no se decidieron. Espero que con Cocoa Beach 2 ya se decidan. Ay, qué bueno. Pues es importante lo que acaba de decir Alan, porque estamos ahora mismo, yo estaba muy centrado en lo que es MyMNS, pero la empresa dispone de muchos más desarrollos que están en preventa actualmente, y de algunos que van a salir, que van a ser una bomba, como el que está hablando Cocoa Beach 2, que no hay números todavía. Y es interesante que cualquier contacto que hagáis con Alan, él os registre y os haga un apartado. Siempre tenéis que decir que hemos visto el vídeo en Paz con Riviera Maya, para que sepan que es a través mío, y cualquier cosa que necesitéis de mí, también lo mismo. Sí, regularmente los apartados son con $5,000. Sí. En este son solamente con 2,000. Y también estén atentos a los desarrollos que estamos sacando en Tulum. Aquí ya somos muy, muy fuertes. En Tulum ya sacamos nuestro segundo desarrollo. Estamos por lanzar el tercero. Y se viene un cuarto desarrollo que no quiero decir más, pero va a ser gigante. Bueno, pues yo voy a estar muy atento a lo que estás contando, porque de verdad que Tulum también me piden bastante. Y cuando vosotros construís con tanto éxito en playa, y también esos dos que habéis lanzado en Tulum ha sido un éxito, Sí. es por un motivo. Dais muy buenas amenidades, dais muy buena ubicación, y los desarrollos se entregan amueblados y equipados,
y el precio que dais por la zona está a un nivel muy bueno, por ser Sí, más sí, preventas claro. importantes. Como les digo, no lo digo de broma, pero la zona se está convirtiendo, hablando de precios, como un Manhattan en Nueva York. Espérense un año, 2 años más y van a ver que no estoy mintiendo. Bueno, pues vamos a ver esos números que nos quieres enseñar. Voy a parar un momentito para que te prepares, ¿vale? Sí. Un resumen que luego lo voy a poner en la fotografía para que lo guardéis si queréis. Pero esto es tan complejo así que para no marearos vamos a ir al resumen donde está aquí globalizado todo y de aquí no vamos a ir. Tenemos plusvalía, retorno sobre la renta y aumento del dólar. Todo eso luego lo vamos a ir por partes. Ala, háblame un poquito de números, porque yo, por ejemplo, soy una persona que estoy muy interesado en comprar uno de sus estudios y claro, yo voy a invertir una cantidad de dinero, pero acordaros, el número que te pone en general, por ejemplo, 155.000 dólares, ¿cómo se divide? Porque yo, por ejemplo, ahora, a 2 años vista, no voy a pagar 155.000 dólares. Voy a recibir un descuento del 5% sobre la propiedad y al mismo tiempo no voy a pagar nada más que, como mucho, el 30% cuando haga ya lo que es el enganche. ¿Es así? Sí, así es. Entonces, mira, siempre comenzamos como de arriba hacia abajo. Esta vez vamos a comenzar del resumen Sí. y vamos a ir hacia arriba. Solamente para que entiendan un poco, esta proyección de retorno de inversión está basada en un estudio de 43 metros cuadrados del desarrollo Maimenese. Sí. Ok. Y estamos hablando de la unidad 47, es un ejemplo. Sí, por ejemplo. Y precio de lista, o precio, lo que tenemos ahorita, 155.000 dólares. Ok. Eso sin el descuento del 5%. Ahí está. Ok. Que siempre nos conviene agarrar precios lo más bajo posible para que nos salga un retorno de inversión más alto. Ahí es. Ok. Bueno, pues ahora nos vamos lo que es al globalizado. Aquí vemos que vas a hablar de la plusvalía, vas a hablar del retorno sobre la renta y vas a hablar sobre el aumento del dólar, que eso es una cosa que también es importante verla. Ujú. Mira, qué bueno que mencionas porque aquí hay 4 maneras de hacer dinero, ¿ok? Con nuestros desarrollos. No es como un negocio que pues nada más lo vendes y obtienes un ingreso. Aquí hay 4 maneras de hacer ingresos, ¿ok? Bueno, aquí tengo que actualizar esto porque solamente puse 3, pero es la plusvalía, retorno sobre la renta, aumento del dólar y la apreciación durante la construcción, ¿ok? El valor que obtiene un desarrollo o una unidad en el precio que lo damos a la venta al precio que entregamos. Ok. Entonces, es este de aquí, pero tengo que añadirlo a esta parte, ¿ok? Pero para que lo entendamos. La apreciación es la siguiente. Nosotros tenemos proyectado de que lo estamos entregando en 155.000 dólares y en 2 años, cuando entreguemos la unidad, va a estar entregada en 180.264 dólares. Lo cual, ¿ok? Lo cual, Paco, yo no creo que vaya a ser ese precio, yo creo que va a ser más, porque justo enfrente, en el desarrollo Liltown, el último que vendimos, lo vendimos en 185.000 dólares. Y actualmente me parece que estaban en 190. Ok. Y esos, estamos siendo muy conservadores, ¿eh? No quiero que los clientes piensen que estamos descubriendo un nuevo negocio y que no, lo estamos tratando de engatusar, de engañar. No. Le vamos a hacer números muy conservadores, ¿ok? Aumentando los gastos y disminuyendo las ganancias y aún así van a salir números estratosféricos que no lo van a creer. Muy bien. Pero es real. ¿Ok? Entonces yo creo que aquí va a ser mucho más, pero bueno, lo vamos a dejar en 180.264 dólares. Luego vamos con la plusvalía. La plusvalía en la Riviera Maya es de un 8 a 12% anual una vez que ya está entregada tu unidad. Sí. Yo lo estoy haciendo en base al 8%, lo más bajo. ¿Ok? Ha habido desarrollos que me han dado 14% anual, pero no nos vamos a ir tan alto, vamos a dejarlo en 8. Siguiendo este modelo del 8%, al año de entrega, esto subiría a 194.685 dólares. ¿Ok? Al año 2 subiría a 210.000. Al año 3, 227.000. Al año 4, después de entregado, 245.000 dólares. Yo me hago una pregunta, si fuera un poco ignorante de este tema. Oye, ¿esta plusvalía no llegará a un momento que se para? Sí, mira, puede llegar. Nosotros por eso no te estoy haciendo una proyección de más años. Ajá. Porque la plusvalía puede también disminuir si la zona no tiene crecimiento. Ajá. O puede disminuir o puede aumentar. Ok, depende. Pero todo lo que construimos, tú sabes que está a escasos metros de la playa, de la Quinta Avenida. Y no solamente la Quinta Avenida, es la Quinta Avenida que es
la avenida más famosa de un destino turístico de Latinoamérica. Bueno, que en este año ha quedado el segundo lugar a nivel mundial. Increíble, ¿que sí? Justo detrás de Dubái. Mm. Y estamos en el top 10 de destinos preferidos entre los viajeros del 2021. Y luego hay unos estudios de crecimiento de la zona increíbles. Estamos en 300 y pico mil habitantes y se prevé que en unos años estemos en más de 1 millón. Sí, no, y lo que se viene para este año, agárrate, porque el año pasado ya no hubo temporada baja. Yo no la sentí. Tuvimos temporada alta todo el tiempo. Ujú. Todo el tiempo. Eso estuvo, de hecho, sigue ahorita. Bueno, Sí. pues vamos a seguir con los números para que vayan entendiendo un poquito el tema. Entonces, al final se dice que es un aumento de esta cantidad, $90,000, 90,247, que significa un 58%, ¿ok? Del valor que pagaste por esa Bueno, unidad. pues en realidad Es un lo que te aumento. están diciendo es que si tú lo vendes al 5.º año, por decir algo, te puedes ganar esta cantidad de dinero, por decir algo. Bien, luego, el retorno sobre la renta, estamos hablando de las rentas vacacionales, ¿ok? No cuenta en los primeros 2 años que está durante la construcción, cuenta a partir del primer año. Y el ¿ok? motivo es porque no está entregado. Sí, ahorita para llegar a estos números, le vamos a explicar en la parte de arriba por qué llegamos a estos números, ¿ok? Pero la proyección arroja $13,752 anuales de ganancia por durante 4 años. Que los han mantenido sin subir, que quiere decir que podrían ganar hasta más. Claro, y estamos hablando de rentas, no estoy exagerando las rentas, son rentas conservadoras. Y estamos Entonces, hablando que en 4 años tienen un 35% del valor de la propiedad. ujú, y una ganancia de $55,000. Exactamente. ¿Ok? La otra es el aumento del dólar, ese es el cuarto ingreso. Eso es lo que le sonará a Chino más de uno. Sí, mira, El que paga en dólares no tiene problema, ¿no? Pero claro, para muchas personas, sobre todo aquí en México, los mexicanos dicen, ¿por qué voy a comprar algo en dólares si estoy en México? claro. Pues es que esto no es algo que digo yo o que dices tú, esto es algo que viene siendo desde hace mucho tiempo. Esta es una zona dolarizada, tú sabes que se fundó con los vecinos de Norteamérica. Sí. Los norteamericanos fueron como que los primeros que vinieron a vacacionar en la zona y pues empezaron a ver que el dólar pues dejaba muy buenas ganancias y pues se Y dolarizó los que la más zona. nos visitan también son de Estados Unidos, la verdad. Claro, y esta zona, los negocios se hacen en pesos y se hacen en dólares. Ujú. ¿Ok? Entonces, lo cual es bueno porque tú estás blindando tu inversión en dólares. Alguien me dijo, ay, por eso no me importa, porque en Estados Unidos están imprimiendo creo que 3,000 billones o 3 trillones de dólares y eso va a hacer que la inflación se vaya por los cielos. Digo, sí, pero eso en Estados Unidos. En México, siempre es bien sabido que el peso está muy por debajo del dólar. Normalmente así ha ocurrido siempre. Se ha ocurrido siempre. Entonces, tu inversión es en dólares y en el caso de que el peso sufriera una... Apreciación. bueno, que el peso... bueno, ya sabemos que tenemos ahí problemas con el peso contra el dólar desde hace mucho tiempo, pero en caso de que hubiera alguna crisis, no habría problema porque estás blindando tu inversión en dólares. ¿Ok? Tú compras en dólares, recibes tus ingresos de rentas vacacionales en dólares o pueden ser pesos, y cuando tú vendas, vas a vender en dólares. ¿Ok? O el que te quiera comprar en pesos, te lo compra en pesos, pero tiene que ser el equivalente al valor en dólares. Bueno, puedes vender las dos monedas, pero con el equivalente en dólares. Eso está muy Exactamente. bien. Entonces tenemos que hemos comprado, por ejemplo, a día de hoy está en 20.50 Ujú. el dólar. Y este es el equivalente en pesos. Y estamos hablando de que después de la entrega, Después ¿ok? de la entrega. 4 años después, haya aumentado a 23.50, ¿ok? Y lo vendes, suponiendo que lo vendes a este precio, esta es tu ganancia, ¿ok? Ajá. Y acá abajo estoy arrojando una tabla diferente, donde dice que si tú vendes, por ejemplo, a 23.50 al precio de venta, que serían $247.18, esto sería tu ganancia. Ese sería lo que tú tendrías en pesos, ¿ok? Porque aquí estamos hablando ya que sería en pesos. Ujú, exacto, a 23.50. Y en el caso que estuviera a 20.50, por 245 te da 5,027,000, ¿ok? Lo cual es un total, si restas estas dos, te da 735,000 pesos y en dólares son 31,000 dólares, que no estoy añadiendo en esta tabla para no enredar a las personas. Parece increíble que pudieras ganar 31.000 dólares solamente con el cambio de moneda a la hora de comprar y a la hora de vender. ¿Por qué? Porque si tú multiplicas el valor de la propiedad por 20, pues te sale la cantidad que compras, y si multiplicas por 23 te sale la cantidad que vendes. Entonces esa diferencia que hay, al restarlo, pues te da una diferencia bastante grande, ¿eh?
Sí, y sobre Y eso todo... no lo valoramos muchas veces. No, y sobre todo hay muchos extranjeros que me dicen, pero a mí no me importa porque yo gano dólares, yo vivo en Estados Unidos, yo no me interesa el cambio de dólar. Le digo, sí, porque tú tienes pensado, y me han dicho, tengo pensado jubilarme, retirarme en México. Le digo, pues ahí está, el día que tú te jubiles, te retires y decides vender tu unidad, tu negocio, vas a recibir tus ingresos en dólares o en pesos, pero si los recibes en dólares, me imagino que los vas a bancarizar o los vas a cambiar a pesos. ¿Y qué crees que va a pasar? Estando un cambio de dólar alto, que yo estoy siendo muy conservador, ha llegado hasta 25. Sí. Imagínate todo el dinero que se va a convertir esos dólares a pesos. Bueno, pues Imagínate. ya aclarando lo que es el aumento del dólar, que es lo primero que hemos hecho, nos vamos a ir a el retorno sobre la renta o plusvalía. ¿Qué prefieres? Vamos a ir hacia arriba Sí. sobre la plusvalía. Pero mira, estos son los resultados. El retorno de inversión sumando estas sumas te da $165,000, lo cual, sumando los porcentajes, es 106% en un promedio de 5 o 6 años. Y eso siendo muy conservador en todos los números. Total, que tú me estás comentando ahora mismo, cuando me hablas así de esos números, que yo en 5 o 6 años ya tengo el retorno completo de la propiedad que estoy comprando en este momento. Sí, y comprobado porque comenzamos la compañía en 2013 y ya tenemos 20 desarrollos, estamos por lanzar el 21, el 21 y tenemos más de 1000 clientes y pues estás viendo ahorita que los desarrollos hacen fila para comprar y ni siquiera tenemos información de ellos. No, eso lo avigan a vosotros porque esa gente que está contenta con estos retornos, Sí. lo que están haciendo es apartar antes de que sacáis para tener lo mejor, la mejor ubicación, el mejor precio, el mejor descuento, porque ya saben lo que les va a ocurrir en su bolsillo, ¿no? Claro, tú y yo personalmente tenemos por ahí un Varios. cliente, bueno, no varios, pero tenemos uno que nos ha comprado, ¿qué? ¿4? 5. 4. Bueno, no me acuerdo, creo que 3 o 5. 4. Creo que 5. No, 4. ¿Sí? Bueno, pero estamos pensando que nos va a comprar un quinto. Bueno, pues A yo ver creía si que lo eran 5, pero sí, 4 o 5 nos ha A ver comprado si lo ya. convencemos. Pero eso es bueno, no acordarte tanto porque tiene muchos clientes. Él es un inversionista, tiene visión y sabe dónde poner su dinero. Pues qué bueno, qué Y bueno. ya ha ganado dinero, aunque no ha vendido su unidad, que ni siquiera se le hemos entregado todavía. Ya ha ganado porque estás ganando dinero desde el día 1, del momento que apartas, ya estás ganando. Es que yo le digo a muchos, digo, a ver, ¿qué propiedad te estás comprando en preventa? Que no hay nada hecho y tú estás ganando más de $1,000, más de 1,000, que muchas veces son hasta 2,000, cada mes solamente con lo que se está revalorizando tu propiedad. Entre Claro. lo que ganaste del descuento, Claro. más lo que va aumentando. Sí, ganas aquí Y desde tú el día dices, uno. pero es que no estoy recibiendo nada por la renta, pero se está recibiendo. Estás ahí recibiendo casi $2,000 mensuales, Claro. 1,000 y pico, y eso se puede demostrar. Y fíjate que muchos inversionistas ni siquiera, al momento que le entregamos la unidad, ni siquiera la ponen a rentar, ellos la revenden. Ajá. Y ya le ganaron ahí una plusvalía. No, pero quería aclarar algo más en lo que estaba diciendo. Estamos hablando de que reciben 1,000 y pico de dólares largos sobre una entrega del 30%, no del 100%, que eso es lo que ellos ven. Claro. Dice, vale, la unidad vale $155,000, pero yo no estoy pagando $155,000. Claro. Estoy pagando $45,000, $50,000, no más. Claro. El resto lo voy hablando con la empresa a ver cómo hago los pagos. Claro. Eso es lo bueno. Sí, exactamente. Mira, ahora vamos a ir con la plusvalía. Bueno, pues ¿Por qué aquí tenemos- llegamos a esos números? Plusvalía, proyecto de incremento de la plusvalía de nueva propiedad de menores segundos los primeros 4 años con un 8% en este ejemplo. Un 8%, que no estás aumentando demasiado, ¿eh? Está bien. No, yo he visto unidades que han aumentado 14%, pero no quiero... Mejor siempre ir por debajo porque si el día de mañana alguien te diga algo, que diga, oye, he ganado más de lo que me decías en los números. Y eso estoy hablando de 7 años. Sí. Y aquí estamos haciendo una proyección de 6 años. En 7 años se ganaron 14%. Y estamos haciendo una proyección de 6 años donde 2 años no hay nada hecho, solamente Claro. se está construyendo el edificio. Claro, esa es la apreciación por construcción. Ah, bueno, pues vamos a verlo. Bueno, aquí abajo vamos a ver que tenemos precio de lista, recuerden, fueron $155,000. Sí. ¿Ok? Esto es lo mismo que esto de acá. Precio a la entrega, se supone que en 2 años, al 8%, serían $180,000. Ajá. Pero el edificio de enfrente, el último que se vendió fueron $185,000. Y este va a estar mejorado. Tú no Entonces, lo has querido aumentar para No. que sientan ellos No, de que es no. una realidad. Claro, 155,000 menos el 5% de descuento si aprovechan ahorita a apartar. ¿Ok? Después del primer año ya va aumentando también 8% hasta llegar al cuarto año, ya construido, $245,000. Bueno, pues ahí veis una apreciación muy importante porque
de 155.000 a 245.000, pero acuérdate que con el 5% que tú compraste se convierte en el 100%, porque esto luego está en 147.000 aproximadamente con el 5%. Claro. Es eso lo que le quería decir. Claro. Sí, porque ya una vez que estos precios suban, pues claro que se va a minimizar también tu ganancia. Hay que aprovechar siempre los precios bajos. Bueno, pues ya habéis visto lo que es la plusvalía. Es muy sencilla la plusvalía de entender, creo yo. Muy fácil. Muy fácil. Ahora vamos a ver lo de los ingresos de la renta vacacional anual en dólares. De hecho, la Riviera Maya tiene la mayor plusvalía en toda Latinoamérica. La plusvalía más alta. Le pregunté ahí a unos Y amigos. equilibrada, porque no hemos tenido bajones, por suerte, ni con el COVID. No, y se va a poner más alta todavía. Bueno, vamos a verlo. Bueno, vamos a hablar de las rentas vacacionales. Ok. También, mira, regularmente tenemos 4 temporadas de vacaciones en la Riviera Maya. Es la navideña, alta, media y la baja. Que yo, siendo sincero, creo que la baja ya no va a existir. No sé cómo va a estar este año. Yo creo que no tenemos una bolita de cristal que nos diga va a estar wow, excelente o va a decaer. Pero como se vio el 2021 y lo que se viene a la Riviera Maya en estos siguientes años, yo creo que la temporada baja ya tenemos que eliminarla de nuestras mentes. Pues hay una cosa que ha hecho bien México, a mí me ha gustado mucho, el sentido de que esto que ha pasado, México ha seguido trabajando, ha seguido haciendo su forma de vida bien, Sí. y le ha dado seguridad a los inversionistas de que aquí funciona. Y mira, te han hecho las cosas tan bien que nos colamos en el top 10 de países más ricos del mundo. Es increíble el tema. Y sobre todo, ¿sabes lo que hemos ganado? Una parte muy importante que no se estaba dando tanto con esta insistencia. Ajá. Es la gente que les permiten trabajar en casa, online. Claro. Han decidido venir a la Riviera Maya. ¿Por qué motivo? Porque hay un buen internet. Pueden trabajar desde su departamento, disfrutar la naturaleza, disfrutar la playa, disfrutar el sol, salir libremente, tener una capacidad mental muy buena y de salud, y al mismo tiempo generar más éxito en su trabajo. Claro, y son personas que están recibiendo ingresos De Estados Unidos, de sus Canadá, países de origen, que España. son países más caros, y vienen aquí, que aunque nosotros lo consideremos caro, un destino caro, es barato para ellos. Claro. Entonces están generando... Al aquí principio ahorros. muchos decidieron rentar a largo plazo, pero se han dado cuenta que pueden comprar. Sí, exacto. Y Todo. entonces lo que hacen es invertir con lo que ellos ganan, su inversión es tremendamente rentable. Todo el mundo puede comprar, eso lo dijiste muy bien. Los extranjeros que tengan dudas de cómo pueden adquirir una propiedad en México, pues que nos contacten y con gusto los ayudamos. Claro con que sí. eso. Les podemos ayudar en todo lo que necesiten. Acordaros que este vídeo, cuando lo veáis, cualquier duda, cualquier cosa, podéis contactar con Alan, conmigo. Si queréis reservar algún desarrollo, lo mismo. Por favor, decirles que habéis visto el vídeo en Paz con Riviera Maya. Ahora vamos a hablar de los números que salen para que Las entiendan. rentas. Ok, voy a sacar esto un poco más. Creo que se congeló un Oye, a poco. veces es que como está con el celular haciendo esto, Se el perdió celular la a veces se perdió la conexión. Voy a parar un momentito. Bueno, que ya llegó la conexión. Vamos a emplear este tiempo en hablar de lo que son los ingresos de la renta vacacional anual en dólares. Vamos a ello. Ok, mira, vamos a suponer que seguimos normales con las 4 temporadas. La temporada baja, le estoy poniendo 120 días. La temporada media, 115 días. La alta, 120 días. Y la navideña, 10 días, que son como del 20 de diciembre, 22 al 2 de enero. Sí, ya acabamos de pasar ahora mismo. Ajá. Y no había lugar aquí para rentar. No, y los precios se doblan al máximo. En cuanto a su... Bueno, los precios se disparan. aumentan, se disparan Sí. el doble. ¿Ok? Vamos a hacer esto como si fuera todo perfecto, al 100% de ocupación. Y ahorita lo vamos a hacer también en al 75%. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo del 100 y el 75%. Este es un 100% de ocupación. Esto que Ok. vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a suponer que Mike Menese tiene rentas en la temporada baja de $75 la noche, lo Ajá. cual no lo creo por la ubicación, por las amenidades, por los metros cuadrados, pero estoy siendo conservador. Ok, quieres decir que se puede rentar aún por más dinero. Sí, más dinero. Aparte, ya la temporada baja, como dije, yo creo que no va a existir. Pero bueno, lo vamos a dejar. $75 por 120 te da $9,000. ¿Ok? La temporada media, 115 días por $80, 9,200. La temporada alta, 120 días por $90, 10,800.
Y la temporada navideña son 10 días, le estoy poniendo $125, pero todos los que vivimos aquí, los que viajan, saben que la temporada navideña los precios aumentan del doble. Entonces, ¿cuánto sería 75 por 2? Sería 150. Entonces aquí lo estás poniendo por debajo. Por debajo, ¿ok? Y aún así nos da esta cantidad. Bien. Ahora, entonces, si hablásemos de actualmente, la temporada baja, estos 120 días se sumarían aquí y este valor se pasaría aquí. Pero lo vamos a dejar así por la conservación que quieres hacer tú de precios. Claro, el total serían 365 días en un mundo perfecto, obteniendo una tarifa promedio de $92.50 y un ingreso de $30.250. Esos son los ingresos. Vamos a hablar de los gastos. Acordaros que todos los departamentos que vendéis tienen unos gastos, como todo el mundo, como todas partes. Exacto. De mantenimiento sobre todo, sería uno, pero bueno, vamos a verlo. Mira, vamos a hablar. Vamos a hacer los gastos mensuales. De la luz estoy poniéndole $100 mensuales. En un estudio yo, bueno, no estoy seguro que se gaste $100. La luz la pagas cada 2 meses. ¿Ok? Podría ser, bueno, $100. El agua le estamos poniendo $20 al mes, pero en verdad te llega como de $10. El internet, $25, son unos 500 pesos. ¿Ok? Puede ser un poquito menos, puede ser más. La administración te está cobrando, estamos hablando de la administración que te administra a ti tu propiedad para rentarla. Si tú no quieres meter las manos para nada, tienes que contratar a una compañía, un experto, o puedes contratar a tu primo o tu tío que está dedicados a las rentas vacacionales y pagarle. Pero una compañía profesional te cobra de un 20 a un 30% promedio de comisión por tus ingresos. Y tú sin meter las manos. ¿Ok? La HOA, que es nada más y nada menos que el mantenimiento, porque al tener un edificio de condominios de lujo con amenidades hoteleras, las amenidades pues conlleva gastos. ¿Ok? Se paga $2.7 por metro cuadrado. Digamos que en este caso, al ser de 43 metros cuadrados, se pagarían $126.90 al mes. ¿Okay? Si tu propiedad fuera de las grandes de 50 metros cuadrados, pues lo multiplicas por 50. Claro, pagas más. Entre más metros, pagas más. Entre menos metros, pagas menos. Pero se tiene que pagar para mantener todas las amenidades en orden. Bueno. Este es el gasto anual, multiplicando esto por 12. Y al final lo vamos a trasladar a esta tabla que dice gastos. Perdóname. Vamos a verlo. No es fácil hablar y manejar el celular. Aquí están divididos los gastos administrativos anuales. Ya hemos podido poner la pantalla bien. Entonces la ocupación al 100% es lo que hemos hablado antes. Esa ocupación al 100% serían estos gastos, 19.424. ¿Vale? Sí, al 100% serían 30.250 tus ganancias. La administración de la unidad serían al 25%, serían 7.562.50. El mantenimiento no cambia porque es el mismo número de metros cuadrados, 1.522. Los servicios, que es la suma de la electricidad, del agua, internet, todo eso, son 1.740, tampoco cambian. Y tu ganancia neta, que es la resta de esto, de todos estos, de estos gastos, te da $19.424. Bueno, en pocas palabras, si yo gano esta cantidad bruta, restamos lo que tenemos de gastos, nos sale que $19.424 es lo que yo me llevo a mi banco, a mi cuenta bancaria. Exacto, no está mal, ¿no? Es dólares, ¿verdad? Dólares. Claro, en dólares. Todo se hace negocio en dólares. Pero vamos a hablar de otra cosa, de números reales. ¿Ok? Porcentaje de ocupación del 75%. En la Riviera Maya es de un 75 a un 85% el real. ¿Ok? La ocupación real, promedio. Lo vamos a hacer el más bajo, que sería 75%. ¿Ok? Aquí la ganancia ya sería de $22.000. La administración de la unidad serían 5.671. Mantenimiento queda igual, servicios igual. Y al restar esta cantidad, todos estos gastos, te arroja $13.752, lo cual te da un retorno sobre la renta anual del 9%. Nada mal, ¿verdad? Bueno, pues nada malo. Y aparte me estás diciendo, pónmelo otra vez un momentito, que estoy ganando, solamente con la renta, estoy ganando más de $1.000 al mes por esa propiedad. Exacto. Una vez que esté en rentas.
para que se hagan una idea. Bueno, pues ahora ¿dónde nos vamos a ir? Bueno, con esto vamos a agrandar todo esto. Bueno, ahí tengo problemas. Pero las personas que estén interesados en una proyección de retorno de inversión, que nos contacten. Le hacemos un retorno de inversión sobre el desarrollo que estén interesados. Y los ayudamos a que tomen una mejor decisión, porque muchas personas son numéricas o muchas personas no lo son y no entienden de esto, y se lo podemos explicar, y en base a la explicación le podemos abrir más la mente y darse cuenta de que esto es algo que les conviene. Mira, hay una cosa que yo tengo clara: comprar con vosotros es ganar dinero. Sí. El número exacto no se sabe nunca, pero siempre es una ganancia por encima del valor que estás hablando. Claro. Normalmente. Hasta ahora ha ocurrido así. Claro. Y eso es lo que me tranquiliza cuando hablo contigo en los vídeos. De verdad que me tranquiliza, porque sé que le estamos haciendo pues una buena ayuda al que quiere invertir en la Riviera Maya. Bueno, pues aquí voy a esperar un poquito porque otra vez se vuelve a desconectar. Vamos a grabar un poco el terreno de Coco Beach 2. Sí. Para que vean el área y todo. No sé si lo quieres luego añadir en este video o ponerlo en otro, pero para que estén enterados de lo que viene a continuación. Claro que sí. Yo quiero grabaros el Coco Beach 2 porque el Coco Beach 1, estando en preventa, que vais a ver cómo está totalmente vendido. Imaginaros lo que es, que se va a entregar dentro de más de un año y medio, ¿no? Más o menos. Ese yo creo que, mira, ni siquiera sabemos la fecha de entrega. Yo creo que va a ser como por enero de 2024. Porque nos estamos basando en Maimenese, que acabamos de presentar ahorita. Ese se va a entregar en enero de 2024. Entonces Coco Beach va a tener un mes de diferencia de lanzamiento. Enero, febrero, por ahí a la fecha. Bueno, pues es muy bueno que veáis también eso, para que hagáis una idea de que no solamente en Maimenese, que es una ubicación privilegiada, ellos tienen desarrollos, sino que tienen en todo lo que es Playa del Carmen una serie de desarrollos muy interesantes. Entre ellos también Tom Tower, que ya hablamos en su momento, en su salida, claro, lo interesante que era, que vendimos mucho, pero que actualmente todavía es muy interesante, sí, por ¿no? cómo está el mercado avanzando. Sí, no, se sigue vendiendo bastante. Obviamente los inversionistas prefieren los nuevos lanzamientos porque es ahí cuando tienen un extra de descuento. Así, les quiero aclarar que no vendemos con descuento. Ayer unos clientes me exigieron un descuento del 10%, y le dije, no, hay lugares donde tú entras y desde el momento que tú entras para preguntar el precio te dicen vale, no sé, $150,000 y te damos el 10% de descuento. Y tú dices, ah, caray. O sea, son muy buena gente o no quieren ganar dinero o no son los precios reales, y el precio real es con el 10% de descuento, pero te lo están inflando para que vean que te están dando un súper descuentazo. Pero la verdad es que no es así. Pues vamos a ver Sea Tower. Muy bien. Venga, tienes razón, Alan. Es Coco Beach lo que vamos a ver. Sea Tower lo hemos visto al salir hacia aquí, que es donde tengo aparcado el carro. Y aquí están con la... Este es uno de los primeros desarrollos que hicieron de surf. Están todos vendidos, y sin embargo, ¿por qué les gusta comprar en Coco Beach? Porque saben el éxito que tuvieron aquí, la buena situación que tienen, y ahí lo tenemos. Esas planchas que tenéis de color gris, eso es el Coco Beach 1. Y este de ahí, el edificio alto, fue el primero que construimos, mira. El primero de todos. El primero de todos, ahí comenzó todo. Y la playa está ahí, donde están aquellas palmeras, donde se cierra la calle, eso ya es la playa. Y esas son las ubicaciones que vosotros habéis trabajado desde el primer día. Lo tenía muy claro la persona que dirige la empresa, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy claro. Dice, buena ubicación, se vende siempre y con vistas al mar. Visionario, definitivamente. Y que sea cómodo para el cliente, para el inversionista. Visionario y justo, porque sí, hay muchas empresas que solamente quieren generar ingresos y no dar ganancias a los clientes mucho. Pero si te fijas, de sus ingresos comparte mucho con el inversor. Con el inversor. Y le ha funcionado, porque mira cuántos desarrollos tenemos. Por eso estábamos hablando que repiten tanto los que, por ejemplo, a nosotros ya nos están repitiendo gente que ya está comprando. Pero en el caso del nivel desde el inicio, pues imagínate cuántos inversores que cuando ven esto, que no está nada construido, solamente están haciendo los cimientos, esto ya está todo vendido. Esto es Coco Beach 1. Totalmente vendido. Mira, si le quieres grabar por dentro cómo está la construcción. Sí. No llevamos ni siquiera, no hemos terminado de construir el estacionamiento. A ver, no sé si me dejará, porque ya está cerrando, pero sí se ve. Hola. Vamos a ver. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Sí, sí. Pues así está la construcción en este momento. Muchas gracias. Esto es Coco Beach 1. Perdona que no te haya avisado. Bueno,
Pues así están para los que han comprado, que han sido varios seguidores. Sí, como les decía, ni siquiera hemos terminado lo que es la parte de abajo, lo que es el estacionamiento subterráneo. Y está todo vendido. Difícil de creer, está todo vendido. Y como Bueno, esto es ¿y todo un Coco Beach éxito, 2 cuál va a ser? Coco Beach 2, pues nada más y nada menos que aquí, mira, en esta esquina. Esta esquina que ahora veis, árboles, plantitas, una barra. No hay todavía, el Coco Beach 2 no está anunciado como un desarrollo todavía que está a la venta. No pueden pagar, no pueden hacer nada. Lo único que se puede hacer es apalabrar, dar un apartado hasta que salga a la venta, ¿no es así? Sí, ya llevamos 10 apartados. 10 apartados. Yo hice uno ayer. Qué bueno. No llevaba ninguno, hice uno ayer. Siempre trato de colarme en las preventas, pero no sabemos cómo se va a ver el desarrollo. Tengo una imagen. No sabéis ni el precio. De cómo se va a ver Coco Beach 1. Ajá. Así es como se va a ver. Quiero pensar que este nuevo desarrollo Coco Beach 2 va a estar todavía mejorado, con más amenidades, porque estos son de los que tienen pues amenidades más completas. Entonces tiene que estar como pues superando al primero, ¿no? No, y aparte aquí ya empezaron a hacer los departamentos, los estudios empezaron a hacerlos superiores a 40 metros, ya lo empezaron a poner en 40 y tantos, ¿no? Sí, bueno, aquí eran de 45 metros cuadrados hasta 51. Imagínate, pues aquí tiene que ser algo parejo. Entonces a mí me gusta mucho vender esos porque yo considero que ya las vacaciones se están ampliando de la gente en Playa del Carmen. Claro. La gente ya no viene por 3 días, 4 días, muchas veces vienen por 15 días, por un mes, y un estudio tan pequeño se sienten como agobiados. En estudios tan grandes pues ya viven mejor, ya están desahogados, están tranquilos. Hasta si vienen familias con 2 hijos pues pueden tener el sofá cama con su cama, ya pueden disponer pues familias de ello. Sí. Eso es muy bueno. Y mira, quiero comentar algo. Muchas personas me han dicho, Alan, pero ¿por qué voy a hacer un apartado en un lugar que ni siquiera saben ustedes mismos nada? Los ponemos en una lista de espera. El apartado solamente con $2,000, no son $5,000, es $2,000. Lo ponemos en una lista de espera donde cuando ya tengamos el inventario, tengamos los renders, la presentación, se las mandamos inmediatamente, checan el inventario, les damos preferencia a las personas que tienen apartado, ¿ok? Desde antes en la lista de espera, para que escojan su unidad. Una vez que ellos escogieron su unidad, entonces ya abrimos el inventario a todo el mundo. Ajá. ¿Okay? Y escogen las mejores ubicaciones. Esa es la ventaja. Y los $2,000 que dan de apartado es 100% reembolsable en el caso de que se arrepientan y decidan ya no seguir con la operación. Es 100% reembolsable. Qué buena noticia está dando para los que les gusta invertir. $2,000 hoy en día por algo tan bueno como esto no es nada, por tener la mejor ubicación. Oye, Alan, ¿nos vamos a ir a donde está el desarrollo, el de Maimenese? Sí, vamos. Y ya para cerrar este segmento aquí, bueno, de aquel lado está la calle 38, esta es la calle 40. Sí, al ladito, en la siguiente calle. Y entonces pueden bajar a la 38 a la playa perfectamente en 5 minutos. Sí, está nada más una cuadra 38 y aquí también tiene el acceso directo a la playa. Sí, por esta calle, vamos a verlo, para que lo vean. Acordaros, compréis aquí, en Coco Beach 2, por ejemplo, Coco Beach 1, los que han comprado, y la playa la tenéis. Díganme ustedes qué tardarían en ir. Mira, como estos chicos que vienen con su toalla, que vienen con su balón de jugar en la playa, y se ve el mar ya. ¿Qué hay aquí, allí? 250 metros aproximadamente. Qué bien se ve el mar, desde aquí, increíble. Sí, increíble. Pues ya veis, de aquí a la playa hay ni 4 minutos creo que habrá. Fíjate que lo veo más parecido cada vez más al cruce entre Cancún e Isla Mujeres, y siempre te lo digo, cada vez, no sé si por la temporada, pero le veo más parecido a ese cruce, cada vez más. Y ¿A qué te desde lo refieres? alto, el color, Ah, desde sí. lo alto en los Sí. roofs que habíamos subido, se ve todavía mucho más. Es que se ve precioso. Precioso, ¿no? Lo que le sigue. Sí, y eso que hoy yo esperaba un día muy malo de tiempo y sin embargo está muy bueno. La temperatura que tenemos ahora, ¿cómo es? Uy, no tengo ni idea, pero aquí debe decir el teléfono. Pero a que tú no estás sudando todo el día. No, la temperatura está fresca, no hay, Y un calorcito agradable. no hay frío, no hay calor. Ha estado lloviendo, Mm, estamos a 21 grados. ¿21? Ya no me lo creo, yo creo que estamos a más. ¿Tú crees? No, pero pon sensación térmica. Ah, Es que te pone temperatura, pero la sensación térmica es diferente. no sé si... Bueno, pues aquí os dejamos Coco Beach 1 vendido, Coco Beach 2, que podéis hacer un apartado por $2,000 reembolsables. Eso es muy importante para que tengáis la mejor ubicación. Y nos vamos a ir a My Tower, que también está súper bien ubicado,
a 5 minutos de la playa andando, al ladito de la Quinta Avenida, en la zona que a mí más me gusta más, y donde tenéis pues una serie de como el supermercado, el Chedraui, que lo van a abrir, el polideportivo, Playa Mamitas, Sensación lugares que... térmica de 25. ¿Eh? Sensación térmica de 25. Ajá. Pues lugares que habitualmente suelo pasear y excelentes, lo vais a ver. La CTM, que también está cerca de Coco Beach 1 y Coco Beach 2, a la altura de la primera avenida, y al ladito tenemos el carro aparcado en Sea Tower. Y Sea Tower es otra opción que tenéis también para invertir, porque está en preventa, están ahora mismo con los cimientos y con vistas al mar también ahí. Es que son ubicaciones privilegiadas y tenéis bastantes lugares donde podéis invertir. Nos vamos a Maimenese, a que conozcáis también el lugar. Ya lo dimos a conocer en el primer vídeo y creo que también es súper interesante el lugar. Y aquí Sea Tower, esta es otra ubicación buenísima. Donde va esta chica también se llega al mar, ahí al ladito. Pues esto es la Quinta Avenida, esto es la calle 32, esta calle de aquí, la Quinta Avenida. A mí me encanta la ubicación de este desarrollo, ya hay un desarrollo recién entregado. Os voy a grabar los pasos que hay, que muy poquitos, hasta donde está el desarrollo. Estamos saliendo de la Quinta Avenida y ahí delante, eso de ahí es el Mario Villanueva. Eso de ahí es el Mario Villanueva. Alan está en este momento hablando por teléfono, ahí lo tenéis. Este es el desarrollo, el Letdown, que ya lo hemos grabado en el vídeo anterior. Se entregó hace unos meses, 2 o 3 meses. Mira qué acabados tiene, qué bonito se ve. Está fantástico y a mí el roof de este desarrollo me encanta, este roof. Está impresionante. Os voy a poner el render de cómo va a quedar Maimenese, que lo tenemos justo a mi espalda. Este edificio que vais a ver es Maimenese. Esto de aquí se va a tirar abajo, este edificio. Va a tener aparcamiento, como veis ahí, se va a hacer un aparcamiento y se va a subir otra vez para arriba un edificio parejo a este. Lo que aquí los departamentos son de 40 metros cuadrados y aquí van a ser desde 43 metros hasta 50 metros cuadrados. Donde tenéis la posibilidad también, por comprar ahora, de comprar 2 estudios juntos y hacer, si queréis, un departamento de 2 recámaras. Eso también lo podéis hacer, pero tenéis que decirlo ahora, en la preventa recién iniciada, porque después ya no se va a poder. Ya habéis visto las reservas cómo están, está todo ya muy adelantado. Y os voy a poner los renders de cómo va a quedar el edificio, si va a ser muy parecido a este. Y también os voy a poner el vídeo que grabamos hace poco con Alex aquí, del dron, para que veáis la distancia que hay a la playa, para que veáis cómo están las vistas aquí al polideportivo, a la ciudad por aquí. Y espero que os guste. Estoy esperando que termine Alan de hablar por teléfono y seguimos. Alan, ya por fin has podido dejar de hablar un poquito, estabas ocupado. Sí. Oye, estamos, como hicimos con Tom Tower. Tom Tower es la calle 26, que también está interesante, también tenía un edificio, se tiró abajo hace poco. Ajá. Ya lo he grabado para que lo vieran. Y este edificio que estoy viviendo, a mí me daba miedo porque está pegado a otro edificio, lo van a poder tirar abajo perfectamente, sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema, lo mismo pasó con Town Tower. ¿Te acuerdas que había ahí un edificio blanco? Sí, exactamente. Lo tiramos abajo. No he pasado por ahí últimamente, pero por lo que sé ya está todo derrumbado. Sí. Y están empezando como a hacer excavaciones. Ya está eso. Y se va a hacer igualito aquí. Yo tuve que comprar el edificio completo porque ya no hay terrenos en la zona. No. Por ejemplo, en Coco Beach, que acabamos de grabar, pues todavía queda ese terreno y creo que hay unos por ahí al lado. Pero ya no hay terrenos, en esta zona no hay terrenos, por eso es que se está encareciendo todo. Y una de las opciones que tenéis vosotros es comprar el edificio y edificar ahí, con la buena opción de lo que vosotros ofrecéis, que es vistas al mar, alberca infinity, en buenas avenidades, los departamentos tan bonitos como estos, que estos son de 40 metros y aquí los vamos a tener de 43 y hasta 50 metros. 43, 50 y los penthouses de 86 metros cuadrados. Mira, les he hablado lo cerquita que está la Quinta, pero Mamitas está como mucho a 5 minutos andando. La 38 la tenemos como a 10 minutos andando, porque tenemos que andar por la Quinta Avenida hasta la 38 y bajar a la playa, como 10 minutos andando. Claro, mira, lo que yo mencionaba era que a partir del
como del cuarto nivel, Sí. probablemente tengan vistas al mar, porque mira, aquí está un árbol, pero los edificios son chaparritos. Sí, son esos chaparritos, Hay sí. edificios altos, entonces esta parte está libre y mira lo alto que es este edificio. Y va a ser igual de alto, que sí. Sí, yo creo que hasta tal vez un poco más, porque mira, tiene aquí un levantado. Si dejan esto aquí, si dejan esta parte, va a estar más alto todavía. Oye, para que se animen, para que vean el roof maravilloso que hay, subimos 2 minutos y ya despedimos el vídeo. Subimos sin problema. Venga, vamos por allá. Para que veáis el tipo de edificación que tenéis. Abajo son locales comerciales, acordaros. Que si están interesados en locales comerciales también te pueden contactar. Sí, claro. Sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema. Bueno, pues vais a ver cómo está el acabado de este lobby y lo que es el roof. Maravilloso, no, lo que sigue. Ahora, pues mira, este es el lobby, qué bonito. Y vamos a subir en el ascensor al roof. Se está identificando, aquí no puede entrar cualquiera, se tiene que identificar. Está la persona que tiene vigilancia. Tenéis aire acondicionados y pasillos para los departamentos y escaleras. Vamos a subir al roof y ahí vamos a despedir el vídeo del ascensor y que nos encontramos con un roof maravilloso. Esa es una de las especialidades que tiene la empresa. ¿Veis? Una buena alberca. Intento no grabar a la gente. Intento no grabar a la gente para no haber ningún problema. Y esta es la vista al mar que tenéis. Maravillosa. Ahí delante tenéis Cozumel y los cruceros. A mí me encanta el tema este de poner la palmerita en medio, pero eso no lo hacen todos, lo hicieron en este. Y lo que tú decías, con esta altura, digamos que más para abajo, 1 o 2 plantas más para abajo, ya se podría ver el mar, que es lo que me estabas diciendo. Sí, mira. Por lo bajo que son estos edificios de aquí. Si nos ponemos a ver. Porque tenemos aquí, que quizá, ¿ves? Eso sería la 4ª planta, como mucho. Eso de ahí, porque para arriba. Yo creo que Entonces, sería desde como ahí la- un poquito más para arriba, ya mirando hacia esta parte ya se vería el mar. Yo creo que desde el cuarto nivel, Ujú. tengo la sensación, Paco, de que ese edificio va a estar más alto que este. Porque si dejan, por ejemplo, esos escalones y lo eleva un poco más, yo creo que va a estar más alto. Porque te das cuenta, este edificio, la entrada está a nivel de la calle. Sí. Y si ese lo ponen, la entrada, más arriba, como a veces hacemos, este edificio podría estar más alto que este. Y a partir del cuarto nivel, ya sea de la parte de abajo, de adelante o de la parte de atrás, podrían tener vistas al mar. Porque si te fijas, mira, son edificios Sí, es pequeños. que el mar empieza a verse desde allá en este Sí, edificio sí, sí, sí. y recorremos toda esta amplitud de mar hasta aquella parte de allá, hasta allá se ve el mar. Todo esto tenéis para verlo. Y ahora está nublado. El día que no está nublado se ve con unos cambios de colores maravillosos. ¿A que sí, Alan? Sí, claro. Y vaya que te gusta grabar acá, ¿eh? A mí me encanta este room, me encanta este lugar y aparte os voy a enseñar el porqué. Aquí a la derecha también tenéis donde yo a veces voy a correr, a hacer deporte. Mi gimnasio lo tengo ahí al ladito, la playa la tengo ahí al lado y encima aquí tendréis hasta gimnasio. Os lo voy a enseñar el gimnasio que tiene, evitando de grabar hacia la alberca, porque ahora mismo hay personas. Y bueno, donde tenéis también ducha, tenéis baños, tenéis spa. Todo eso lo vais a tener en el otro lugar. Y un gimnasio, que a mí me encanta este gimnasio, como lo han hecho aquí. Y el gimnasio, ¿qué es lo que tiene? Unas vistas a donde vais a tener el supermercado, el Chedraui Select, va a ser ahí. Vais a tener el polideportivo este, para hacer deporte gratuitamente, a excepción del campo de fútbol, a diario. Vais a tener las avenidas principales como es la 10, la 34 y la quinta avenida ahí al lado. Con esto de aquí, esa explanada, va a ser un centro comercial también. Así que lo tenéis todo aquí al lado. Entonces, ahora que están a tiempo, sería el momento de invertir, de pedir la reserva, el apartado, mejor dicho, y hacer luego el enganche. ¿Qué te parece la idea? No, me parece excelente y pues todo esto que se está llegando a la zona le va a dar todavía más plusvalía. O sea, le vas a dar un apartado a una unidad que está por debajo del precio de mercado, ¿ok? Y el precio, por el 5% de descuento, te va a bajar todavía más. Cuando suba el valor, ve todo el ingreso que vas a tener aquí. Oye, ¿me podrías mirar si queda todavía alguno aquí a la venta? Por si a alguien que ve este vídeo le podría interesar y apartarlo, aunque sean en $185.000 o 190.000, porque es la plusvalía que he tenido hasta ahora y va a seguir teniendo plusvalía, va a poder rentar todavía. Déjame ver porque luego... ¿Sabéis qué acaba pasa? de Que montar. aquí han salido a la venta por inversores, han salido a la venta departamentos, pero se vuelven a vender. Entonces puede ser que ahora, en este momento, otro inversor haya dicho, bueno, pues voy a ponerlo a la venta. Porque vendidos están todos. Ese es el tema.
Entonces, cuando lo quieren poner a la venta de nuevo, se lo pasan a la empresa y la empresa les ayuda a venderlo. ¿Es así? Sí, o podría ser que algún inversor ya no quiso seguir con el trámite y nos lo liberó. O también lo que tú me has dicho muchas veces, que agarran, venden y compran en otros nuevos. Sí, es lo que pasa. Mira, sí me queda una unidad. ¿Te queda una? Todos están apartados, todos están vendidos. Me queda esa unidad, la 106. Es la que da hacia este lado. Bueno, pues si alguien está interesado, ¿en qué precio está? Está en $185,000. Bueno, pues ya sabéis, tenéis una unidad que en cualquier momento está vendida porque son... ¿Cuántos compañeros sois vendiendo? Uy, como 40 ya. 40, que sí, sois muchos compañeros. Pero acordaros que también tienen desarrollos en Tulum. Si estáis interesados en Tulum, de verdad, contactarnos porque tienen las mejores ubicaciones y este año va a ser impresionante lo de Tulum, lo que van a hacer. Sí, ¿Es mira, así? me quedaban dos. Esta ya se apartó. Y me queda esa de ahí nada más. Bueno, pues si alguien está interesado también en algún departamento aquí, ya construido, que lo quiere tocar y tal, que no lo dude. Que no lo dude porque ya están listos para la renta vacacional. Eso sí, ahí se tendrá que pagar al contado. Sí, ¿ha contado con recursos propios o con crédito hipotecario? Eso es, esa es la diferencia que hay de comprar en preventa. Bueno, pues nada, desde aquí nos despedimos, no queremos alargar demasiado. Es que yo no quiero alargar mucho los vídeos, pero hay tanto que hablar, tanto que enseñar, tanto que decir, que tú que estás lejos, que quieres seguridad, que quieres tocar, que quieres sentir que esa propiedad la puedes comprar o tener, necesitas un vídeo que te dé todas esas dudas que tienes. Claro. Y ahora mismo estoy impresionado porque estoy viendo ahí en Cozumel que hay 3 cruceros allí parados, uno que se está yendo. 4 cruceros al día de hoy en Cozumel. Uno de los mejores lugares, de los primeros que se edificaron aquí en la Riviera Maya fue Cozumel. Exactamente. Y de ahí fuimos creciendo todos. ¿eh? Exactamente. Parece mentira.
Nos despedimos, chavalote. Hay que comer, que ayer te desayunaste a la hora de la cena. Desayuné a las 8 de la noche y hoy son las 2:30 y no he desayunado. Bueno, pues buen provecho, pero como te dije antes, aquí no se nota, en esa curva de la felicidad no se nota que no comas, no desayunes. No se nota porque ahora los colores negros son más, tonos más oscuros. Sí, ¿no? Son más intensos, entonces entre más negro se oculta más la gordura. Bueno, ya lo sabéis, acordaros, Paco en Riviera Maya, se lo recordáis a Alan, ahí podéis poner su número de celular. Os pongo los renders, os pongo lo del dron, os pongo lo que haga falta. Si tenéis una duda también, consultarlo con Alan, conmigo. Gracias, Alan. ¿Y tú, chaval? Hasta luego. ¿Estás buscando la propiedad ideal para invertir en la Riviera Maya? Tenemos las opciones perfectas para ti. En las zonas más exclusivas, en Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Cozumel. Le muestro algunas fotografías de nuestros hermosos desarrollos que fusionan el entorno familiar, deportivo, social y recreativo. Para disfrutar la vida de una nueva forma, en contacto con la naturaleza y con el lujo de una zona urbana de alto nivel. Contamos con las mejores ubicaciones que te facilitarán tener acceso a todos los servicios en la Riviera Maya. No esperes más. Escanea este código QR. Te enviará directamente a mi WhatsApp y con gusto te mostraré la opción perfecta para ti. Bueno, por aquí estamos en la 38. Ya en la 38, en la parte más bonita, esta es la quinta, esta es la bajada hacia la playa. Lugar excelente, donde me voy a dar un pequeño bañito. Mira, luego vamos a subir otra vez por aquí porque tengo una entrevista con Alan. Hoy vamos a hablar de Mi Menezes, pero con números, con Alan. My Menezes. My Menezes, según dice Alex, que es un desarrollo que está ahora mismo en oferta por su salida en preventa. Así que antes de que eso ocurra quiero ver cómo está el mar. Pero a lo mejor esto que estoy grabando lo voy a poner después de la entrevista. Cosas de la grabación. De todas formas el mar yo creo que está un poquito tranquilo. Ya veis que el día está entre nuboso y un poquito despejado encima del mar, pero la verdad es que está más nuboso que despejado. Esto acaba de ocurrir ahora, eso que estáis viendo. Así que vamos a verlo. Aparcar lo primero y acordaros de pagar. Pues ya me he quitado la playera, vengo con una pequeña toalla porque se me ha olvidado la toalla en casa. Y el día, pues lo veis, fresquito, para mí agradable. Oye, pues siento mucho por eso que están pasando la ola de frío ahora. Por ejemplo, en Estados Unidos, en España, están ahora con unas temperaturas muy bajas. Algunos ya con no sé cuánto de nieve, sobre todo en Washington. Pero aquí estamos muy a gusto, ya veis el mar, tranquilito. Y aquí se ha recuperado bastante arena. Acordaros que hace una semana grabé aquí y todo donde está ahora esas sombrillas puestas, eso era mar. Y hoy ya se puede poner y disfrutar un poquito más de esta parte. Yo mientras Alan se prepara, porque está trabajando un poquito y hace tiempo para la grabación, yo voy a aprovechar para enseñaros cómo está la playa. Está divina, está preciosa. Voy a pasear un poquito por aquí a la derecha. Ah, otra cosa, no lo he dicho, Alex se ha quedado en el carro porque está volando el dron. El vuelo del dron que nos va a enseñar luego, creo que va a quedar espectacular. Excelente, no, lo que sigue. No, ya podemos mojar la cabeza casi. Pero bueno. Pero si no me baño ahora, como hoy el día lo voy a tener muy ocupado, si no me baño ahora, no sé a qué hora me voy a bañar. Así que voy a aprovechar para darme un bañito. Qué bueno ver esto con un poquito de arena otra vez. Y qué bueno ver el mar así. Pues 5 de enero, ya en este momento son las 12, bueno, las 11:45 de la mañana. Está precioso esto. Este hombre quiere hacer el snorkel, creo que se lo va a pasar bien.
Ahora, a disfrutar, porque hoy el día, el mar está tranquilo. Al estar tranquilo creo que va a ver muy bien. Ahora cuando se meta un poquito más para adentro lo va a ver muy bien. Yo me voy a parar aquí, voy a dejar mis cosas aquí. No he traído gran cosa. El Magical. Bueno, pues ayer fue el primer día que no grabé casi nada, y lo que grabé os lo pongo aquí al terminar este vídeo del día de hoy. ¡Wow! Todavía no he metido el cuerpo a la temperatura del agua y se nota. Grabé muy poquita cosa, más que nada para que veáis que el día ayer fue excelente, súper despejado, y hoy también. Y eso que habían previsiones de mal tiempo y de temperaturas bajas, pues no, la temperatura está agradable, muy buena, y el tiempo no está lloviendo gran cosa. Y a pesar de que ha habido nubes y nublado, ya veis que hay ratos como ahora, que está despejado y se puede disfrutar. La temperatura ha bajado un poquito en el agua, pero uno se puede bañar a gusto, puede estar aquí dentro. Está un poquito más fría que en las temperaturas cuando tenemos la temperatura más alta, un poquito solo. Así que yo disfrutándolo. Bueno, yo pensaba que iba a estar más clara el agua, pero no, está movidito un poco. Al que hace snorkel le va a costar un poquito ver. ¿Qué más os quería contar? Había más cosas que quería contaros por ahí. Algunos me habéis preguntado el tema de taxis, cómo funciona en Playa del Carmen para que sea más económico. Pues os digo que si tenéis que agarrar un taxi, normalmente hay una aplicación que se llama Radio Taxi Playa del Carmen. Radio Taxi Playa del Carmen, os metéis en la aplicación tanto para Android como para lo del iPhone y la descargáis. Ahí vais a tener taxis más seguros y también vais a tener taxis con un buen precio. Os van a decir cuánto cobran por el desplazamiento que queréis hacer antes de que os montéis. Luego, si estáis por aquí por la ciudad y no tenéis la aplicación, mis recomendaciones: en las paradas de taxi no lo agarréis, siempre os van a cobrar mucho más. Y luego en los hoteles igual, os cobran bastante más. Dentro de las grandes superficies como puede ser Walmart, la Mega y todo eso, también os cobran más. Mejor fuera, y antes de montaros en el taxi preguntar: oye, quiero ir a tal zona o a tal sitio, y antes de montaros que os digan cuánto os van a cobrar. Es mi recomendación en el tema de taxis. Me han preguntado que lo hablase y ahí está. Con esa aplicación también podéis reservar los taxis vía WhatsApp, ¿no? Le decís dónde están, te va el taxi y arreando. Y otra cosa, si tenéis el importe exacto, mejor, porque a veces se hacen un poquito los locos y el cambio lo dan mal. No es por nada, pero ocurre. En todos los sitios hay gente buena y gente mala. Aquí también hay taxistas muy buenos, la verdad. Yo he encontrado gente muy buena trabajando de taxista, pero también gente que no hace bien su trabajo y solamente piensa en su bolsillo. Y eso yo creo que dificulta el trabajo de los taxistas, que son buena gente y buena onda. Luego el tema de las paradas, pues ya sabéis, hay gente que no le gusta estar en movimiento, se va a una parada y prefiere gastar menos gasolina y cobrar un poco más en la parada. Bueno, pues todas las opciones son válidas. Yo tengo que hablar de la opción que a vosotros os va mejor. Voy a parar un poquito la cámara y voy a meter mi cabecita debajo del agua y luego me voy a peinar un poco para la grabación que tengo. Acordaros, voy a grabar con Alan. Creo que ya cuando suba esto ya estará hablado. Pero bueno, números que son importantes a la hora de hacer una inversión en una propiedad aquí en la Riviera Maya. Estos números que va a pasar Alan normalmente los quiere dar por debajo de lo que ocurre en el mercado. Entonces yo creo que es una buena ayuda tanto para esta propiedad como para otras que queráis hacer. Esa información es muy buena. Y luego esta propiedad yo la recomiendo porque está muy bien situada en una buena zona. Es muy difícil que eso se vaya para abajo y es muy cómoda para lo que es tanto la inversión
como para venir aquí y disfrutarla, porque está tan bien situado con todo lo que necesitas y con vistas al mar y cerca de esta playa, por ejemplo, que es para disfrutarlo. Bueno, pues ahora sí, ahora voy a parar un poquito. ¡Ay, qué bueno! Necesitaba meter la cabeza debajo del agua. Yo entiendo y sé perfectamente el privilegio que tengo de poderme bañar en esta época del año en el mar, o estar trabajando y escaparte del trabajo, aunque sea media horita, darte un baño y seguir trabajando, porque hoy tenemos un día bastante lleno de trabajo, pero aún así, qué bueno que sea así, porque mi trabajo me gusta y ojalá el tuyo te guste a ti también. A mí mi trabajo me gusta porque siento que ayudo, que disfruto de lo que hago y excelente el poder hacerlo todo así. Me puedo combinar, tengo mis horas libres, me las puedo elegir a veces, otras veces no. Tienes que ser creativo, siempre tienes que estar innovándote, tienes que aprender, tienes que ponerte al día, siempre hay novedades. Quiero hablaros del nuevo régimen fiscal que se va a aplicar este año, pero no lo voy a hablar yo. Ya cuando llegue mi contable aquí en Playa del Carmen os quiero hacer una entrevista con él, porque yo me voy a meter en ese nuevo régimen fiscal. Y a muchos de los que seguís el canal, que estéis aquí en México, a lo mejor unos lo sabéis y otros no lo sabéis. Pero acordaros, a partir del día 7 de enero ya se puede aplicar ese nuevo régimen. Y ya te puedes meter en él desde el día 1 de enero. Eso, mi contable, que ahora mismo no está aquí en la ciudad, cuando llegue os lo quiero hacer una entrevista como información para vosotros, y si queréis contactar con él, adelante. Se llama Alejandro, es una gran persona. Una gran persona porque siempre está disponible, siempre está atento, siempre te da los mejores consejos, y como todos, como yo, como cualquier otro, en su trabajo lo que no sabe lo pregunta para darte la mejor información. Como hago yo, como hacemos cualquiera que quiera lo mejor para el cliente. Bueno, pues aquí sigo. Veo que hay unas cuantas barcas por ahí paradas, otra por allá, y no son muchas, porque ya acordaros que tenemos por ahí el Tiburón Toro, y no sé si están hoy mucho por aquí o están en otra zona cercana, no lo sé, pero cuando veo muchas por acá, que están aquí al ladito, ellos disfrutan de tener sus crías y de cuidarlas ahí en esta temperatura del agua, que está un poquito más alta que donde ellos están habitualmente en otras aguas que son más calurosas en otra época del año, pero ahora no. Bueno, y ahora sí, ahora ya me voy a salir, porque seguramente Alan ya se ha podido desocupar y lo podemos ver. Quedamos a las 12 y creo que hasta las 12 y cuarto, 12 y media no lo voy a poder ver. Pero qué buen día hace, o por lo menos a esta hora. Es lo que os digo muchas veces, estas playas, estas que estamos viendo, esta de Magical, Playa Mamitas, son playas como esta de allí, que a otras horas se llena mucho de gente, porque está dentro de la ciudad, es que estamos dentro de la ciudad. Pero por la mañana, hasta las 12, la 1, a las 2 de la tarde, estás así tranquila, puedes disfrutar de la tranquilidad, poquita gente, y aparte hasta cuando se llenan yo paso gusto porque, ya lo digo en cada vídeo, yo disfruto del mar, del agua. Al vivir aquí, pues no necesito tanto tiempo en la arena. Yo entiendo los que vienen de vacaciones y quieren disfrutar de todo, todas las horas que puedan. Pero aquí estoy, disfrutándolo todo. Bueno, pues ya me voy a secar y me voy a ir con Alex, que seguramente habrá terminado la grabación. Ahora sale el sol, me voy a hacer una foto. Está precioso, no, lo que sigue, ¿eh? Y muchos saludos a todos los que estáis apoyándome en el canal. Muchas gracias por todo. Acordaros de darle a la campanita para que os lleguen los vídeos que voy subiendo a diario. Bueno, pues ya camino del carro, caminando con la máquina en marcha, con la GoPro. Esto es una GoPro 9 con la que estoy grabando, por si alguno se hacía la pregunta. Ya cambié 2 veces de cámara el año pasado. El año pasado grababa con la GoPro 8 en principio, dejó de funcionar, luego pasé a la 7, dejó de funcionar y ahora estoy con la 9. Y posiblemente la próxima sería la 10. A mí la GoPro me encantan, a pesar de los fallos que tienen. Las anteriores tenían fallos de calentamiento de la batería,
al calentarse la batería se hinchaban un poquito, ese poquito afectaba al circuito y al afectar el circuito hacía cosas raras. Actualmente con la 9 no estoy teniendo esos problemas y estoy teniendo más cuidado de bajarle lo que es el agua para que no me ocurra tan rápido. Pues el carro lo tenemos ahí al ladito. Chamarote, ¿cómo te ha ido esa grabación? Bien, ¿Qué parte me has grabado? Que no me entero yo a veces. la quinta y la playa. Pues yo ya con una camisa que me pongo, como estamos en zona de playa, el mismo bañador, ya estamos vestidos para poder trabajar en algo que es personal, claro, que es un vídeo personal. Pero bueno, ahí nos vamos.
Porque digo vídeo personal, no, me quería referir al tema de que el vídeo lo hago yo para un trabajo mío, que no estoy con un cliente en este momento o estoy en una empresa pues con temas administrativos en el cual pues sí tienes que dar una imagen un poquito mejor. Bueno, pues por aquí vamos a girar a la primera izquierda y nos vamos, o vamos a seguir para adelante porque voy cerca de la CTM. Martina, el Big Club, y esta es la calle que va hacia la playa donde está Elements, la de la CTM, y este es el inicio de la avenida CTM, ahí lo tenéis, ahí arriba. Y esta calle, la más cercana a la playa, en esta zona se llama Albatros. Y esta es el inicio de la CTM, es una de las avenidas más importantes de playa, pero en la parte de abajo ya veis que es un poquito estrechita, tiene buenos desarrollos, es una zona muy tranquila. Y aquí se divide en dos, estos son de bajada y esta de aquí es de subida. Aquí tenéis la policía turística, a la izquierda en el medio. Y yo me voy a parar por aquí cerca
para ver a Alan. Esta es la policía turística, la tenéis aquí. Esto es de Boat, que también lo hemos tenido a la venta. Algún estudio quedaba a la venta todavía por ahí. No sé si ya se habrá vendido. Bueno, aquí ya paro para iniciar el vídeo. Bueno, pues ahí va corriendo Alex por ahí delante y bien cansado que va. Está atardeciendo. Y yo hoy no voy a hacer vídeo. Nos vamos a pasar al vídeo de mañana. Hoy es 4 de enero, son las 6 de la tarde. He tenido muchísimo trabajo y el tiempo la verdad que es muy bueno. Así que los que estén pensando, como yo ayer dije, que iba a ser un día frío y con lluvia, pues no es verdad. El día muy bueno, estupendo, ya lo veis, soleado y muy bueno. El que haya agarrado un tour lo habrá disfrutado y el que está en la playa también. Están terminando el entreno ya. Como cada tarde y esperando ya a sentar el hábito, esperando ya volver a ponerme en forma como estaba antes, pues volvemos al gimnasio, pero antes, como no sé si voy a subir vídeo, que creo que no, lo podemos agregar al vídeo de mañana, porque hoy es día 4 de enero, como dije antes. Ahora mismo son las 7 de la tarde y siempre va bien ver un poquito el ambiente que hay en la quinta. Pero van a ser 2 o 3 minutitos los que voy a pasear por aquí. Ya mañana es un día un poco especial para el tema mío de trabajo. Voy a grabar con Alejandro Selvanova el Coto 8 y el Coto 9. A ver qué novedades hay. Y con Alan Antúrez seguramente vamos a hablar del nuevo desarrollo que está ahora mismo con la oferta de salida, muy bueno. Y aquí tenemos el otro que también quiero hablar de él, el Tom Tower. Para mí es muy importante que entendáis que el Tom Tower es un excelente desarrollo por su ubicación al lado de la calle de Mamitas, que la tenemos ahí, y al lado de la quinta, al lado del polideportivo, del gimnasio, de todo lo interesante. Y para la persona que quiere tenerlo como inversión, vacacionar, rentar, está muy interesante. Son estudios de 48 metros cuadrados, para mi entender una medida ideal para no sentirte agobiado, porque te puedas sentir pequeño, ¿no? Al revés, está muy bien. Y bueno, pues como veis, está un poquito tranquilo por esta zona. Aquí es donde trabajaba Miquel antes, ahora está por su cuenta. Acordaros que si queréis algún tour, siempre tenéis en la descripción de los vídeos el teléfono de Miquel, si queréis pues llamarle, decirle que habéis visto el vídeo en Paco Riviera Maya. Siempre me va a ayudar a saber de dónde sale el cliente, para que tengan la mejor atención. Siempre la hace, ¿no? Pero como el canal le tiene cariño, bueno, pues ya con este medio paseo que hemos hecho, me voy a ir al gimnasio. A mí me gusta mucho esta zona de la quinta. Me siento muy cómodo por aquí. El clima ahora por la tarde se nota un poquito fresquito, pero yo voy así. Este airecito me gusta, no estoy acostumbrado. Pero ya veis que está toda la gente manga corta, tranquila. Pasa que me refiero al que ha venido aquí en la temporada de calor, pues por la noche también hace calor. Y ahora no es que haga frío, sino que hace fresquito. La idea, háblales por portugués. La idea. Pues nos vamos ya para el gimnasio. Esta calle donde está el gimnasio es la calle 24. Entre
entre la Quinta Avenida y la 10ª. Pues nada más, vamos a mover el esqueleto un poquito y a recoger energía, que la necesitamos. Aunque muchos digan gastas energía, yo la verdad, cuando salgo de gimnasio salgo mejor que he entrado.